Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a este nuevo programa de las buenas nuevas para todos y en este especial que estamos haciendo tras las huellas de Jesús. Bienvenido. Gracias, madre. Oiga, yo no sabía que le gustaban tanto las bolitas de carne. Yo sabía que eso iba a estar presente. ¿Las bolitas le gustan, las bolitas de carne? Todo tiene una explicación. Pero vamos a Primero, aclarar, las albóndigas. Albóndigas. Primero, Falafel. Todavía tengo la mentalidad de la comida de allá de Quedó Israel. con el falafel y usted pensaba que era falafel. No, el falafel se quedó allá en Tierra Santa. No, hay que comer lo que la providencia le da a la Sí, comunidad. pero hasta así, abundantemente. Pero, o sea, lo que la providencia da, ¿no? Sí, pero hay que ser moderado también, ¿no? Pero yo no me serví la comida. Yo Pero estaba yo no he dicho adorando nada. al Señor. Oiga, y ya. por la boca muere el pez. Yo no he dicho nada. Usted dijo que moderadamente. No, pero yo no he dicho nada. Yo no sabía que le gustaban las bolitas. Hasta ahí yo dije. Hasta ahí. Y yo no he dicho que me guste o no me guste. Solo Ya. que comemos lo que la providencia da en la comunidad. Allá. Muy bien. Exacto. ¿A usted no? Por supuesto. A propósito, me regalaron una guanábana espectacular. Fue el mejor regalo que le dieron. No hay duda. Con un lacito y todo. Sí, bonito. A mí también me gustó la guanábana que le regaló. Qué rica. Para mí esta es la fruta más deliciosa. Yo digo No, definitivamente. que al Señor se le pasó la mano cuando hizo la guanábana. Ay, Dios mío. Qué delicia esa fruta, ¿no? Sí, era la Y guanábana. cura el cáncer. Hay muchos testimonios a nivel mundial que la guanábana le curó el cáncer. Pero bueno, ahí está todo, ¿no? En la creación. Exacto. Laudato si. Laudato si. Muy bien. Amén. Bueno, tras las huellas de Jesús seguimos Claro. en nuestros programas y también tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia del Primado de Pedro, que estaba cerca de la multiplicación de los panes. De Tabca, las 7 fuentes. Sí. Solo que podemos empezar, no sé si nos explica por qué el Primado de Pedro, por qué se le llama así a la iglesia. Bueno, como vamos a ver ahora en este pequeño video, no es un video profesional, es un video simplemente para ilustrar. Habíamos casi 50 peregrinos allí. Esto aquí cerca de Cafarnaún, entre Cafarnaún y Tabca, para que nos ubiquemos, la ciudadita o ciudadela donde vivió Jesús y donde se dio la multiplicación de los panes. Al medio, más o menos, está esta capillita que se conoce como la capilla del Primado de Pedro. Porque recuerda que después que Jesús resucitó, Él se aparece en Galilea porque le dijo a los apóstoles, vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, claro, los apóstoles no habían resucitado, tenían que caminar 3 días para llegar allá. Y Jesús podía llegar en 1 minuto, ¿no? Entonces, cuando ellos van a Galilea, se van a pescar. Y de pronto, al amanecer, dice San Juan, ven a un hombre que le dice, no tienen peces, no han pescado nada, tiren la red a la derecha. Y la tiran y sacan una gran cantidad. Y le dice Juan a Pedro, es el Señor. Y entonces se tira nadando y efectivamente ve a Jesús resucitado que está asando un pez. Y ahí le dice, Pedro, ¿me amas? O Simón, ¿me amas? Y 3 veces le dice, tú sabes que te quiero. Y con esa pregunta que Jesús le hace, Jesús le estaba dando a Pedro la oportunidad de levantarse de las 3 negaciones en las que había incurrido con ocasión de la pasión del Señor. 3 veces lo negó, 3 veces afirma que lo ama, porque Jesús quería sanar el corazón de Pedro. Pedro era la cabeza de la iglesia,
¿verdad? Y no podía servirle al Señor con un corazón herido, con un corazón culpable. Entonces, Jesús le da la oportunidad de curarse. Y como decía el padre Tardif, Jesús compone la escena, ¿no? De noche, Pedro entrega al Señor, o lo niega, de noche. Y lo niega con unas brasas mientras se está calentando. Entonces, de noche, con otras brasas y encima el pez que recuerda la pesca milagrosa, que representa también el oficio de pescador de Pedro, con la misma, esa composición de la imagen o de la escena, Jesús le da la oportunidad a Pedro de sanar su corazón frente a esa apostasía, ¿no? Esa caída cuando lo niega y le dice, yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Ese pasaje está representado por esta capilla en la ribera del lago de Genesaret. Y recuerda también el sitio donde se dio esta pesca milagrosa también, y los primeros discípulos. Entonces es un lugar muy significativo, ¿no?, para nosotros los cristianos católicos. Yo le decía a las personas, bueno, pensemos un poquito cuánto amamos nosotros a Jesús también, porque esta capilla y este lugar donde estamos es un lugar donde Pedro reafirma su vocación de ser cabeza de la iglesia, pero también su amor hacia Jesucristo. ¿Sí? Podríamos ver ese BTR que nos recuerda, ¿verdad?, esta afirmación de Pedro, sí, del amor y de la autoridad también que Jesús le confiere hacia los corderos y hacia las ovejas de la iglesia, porque Pedro es el pastor tanto de los corderos como de las ovejas, cabeza de los pastores y cabeza del pueblo de Dios general. Así es. Vamos entonces a ver el video. Dice, y aún así no se rompió la red. Jesús le dice, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde quieras. Pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quiera. Con esto indicaba la clase de muerte que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, ¿por qué? Porque los discípulos, Jesús le dio a Pedro la responsabilidad de ser cabeza. Cuando le dijo, eso fue en otro sitio, no fue aquí, que toman la barca y se van a un sitio lejos, que demoraron 2-3 días para llegar allá a la región de Cesarea de Filipo, porque allá Jesús no predicó, iba a tener un break, un retiro, y cuando llegan allá, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y así, y Pedro dice, yo digo que tú eres el Mesías, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificar. Ese es un lugar pagano, y allí en Cesarea de Filipo fue donde Jesús le dio a Pedro la autoridad sobre las ovejas y los corderos. Y aquí, después de resucitado, ahora en territorio judío, se lo confirma 2 veces. Además, se usa Lucas, una vez anterior, antes de morir, le dijo, y tú cuando
hayas regresado, confirma en la fe a tus hermanos. 3 veces Jesús le dijo a Pedro, tú eres cabeza. Entonces los hermanos separados no pueden dudar que Pedro tenía la primacía sobre todo. Bueno, eso es para un poquito ilustrar el sitio, ¿no? Que es un sitio muy simpático. Y ahí hay una piedra que la vieron que le llaman Mensa Christi, donde se recuerda también de que en ese lugar Jesús se reunía con los apóstoles y comían, ¿no? Y bueno, en esta ocasión la capilla del Primero de Pedro nos recuerda específicamente también ese encuentro que Jesús resucitado tiene con los apóstoles y particularmente con Pedro. Ahí usted mencionó, tercer encuentro de Jesús resucitado con los apóstoles. Usted mencionó que Jesús varias veces le confirmó el ser cabeza de la iglesia a Pedro, pero ¿por qué tomamos ese lugar todavía mucho más como referencia? Eso lo que pasa es que, imagínate, su mención más importante. Ir a Cesarea de Filipo. Ellos toman una barca, ese paseo hasta allá, al Señor le pudo tomar como unos 3 días, ¿no? Un día entero quizás, o más para llegar, quedarse allá y después regresar. Yo he leído ese pasaje tantas veces y yo pienso que eso fue como un retiro del Señor con los apóstoles, porque ahí no predica, ahí no hace milagros. No. Nada más fue a decirle eso. Esa es la cosa. Llega ya a la Decápolis y le pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? O sea, en una región pagana, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre o que soy yo? En una región pagana. Pero el peregrino, imagínate ir también hay excursiones allá, pero como en la Sagrada Escritura consta, además de que hay otra reafirmación de la autoridad de Pedro cerca de Cafarnaúm, entonces se hace esta capilla para recordar esa tercera reafirmación. Y digo la tercera, porque la primera fue en Cesarea de Filipo, según el Evangelio de Mateo. La segunda, según el Evangelio de Lucas, cuando Jesús le hace ver a Pedro que después de haberlo negado, dice, tú cuando regreses confirma a tus hermanos en la fe. O sea, le está dando una autoridad, cosa que no le da ningún otro apóstol, de confirmar en la fe al colegio apostólico. Y la tercera vez es aquí ya resucitado. Cuando hablamos de Jesús resucitado, uno en su ministerio público, en la región de Cesarea de Filipo. Sí. La segunda en Jerusalén, en torno a la pasión. Y la tercera ya resucitado en Cafarnaúm. O sea, 3 veces consta en los evangelios esa primacía que tiene Pedro sobre el colegio apostólico. Otro dato aquí interesante, no sé si te fijaste, estas piedras, las piedras en forma de corazón, se han encontrado allí, no es que se hayan tallado, ¿no? Existen estas piedras allí, en esa región o en esa parte del lago, estas piedras en forma de corazón. Que, bueno, es un detalle digamos, geológico aquí, ¿no? De este sitio, que no tienen explicación, pero bueno, son piedras propias de allí, esas piedras en forma de corazón. Digamos que la naturaleza está confirmando también el amor que Jesús le tenía a Pedro y el amor que Pedro le tenía a Jesús. ¿Qué le parece? Y a propósito, ¿le gustó el pez de San Pedro? Sí, muy bueno. Bueno, es feo, pero es bueno. No sé si estaba feo. Es feo, pero bueno, no, muy bueno. Pero sí, la verdad sí. Ya entonces podemos ir al cambio. Vamos a un cambio y vamos a hablar ahora de la Virgen del Carmen, el lugar donde se origina la orden de los carmelitas en Haifa, Monte Carmelo. Ya regresamos con más.
Seguimos con con más, más. tras las huellas de Jesús y de la Virgen ahora. Ahora este lugar también fue muy especial, ¿no? Subir al Monte Carmelo, a la cadena montañosa. Sí, Porque también eso primero hay que aclarar no que el habla de un Monte monte, Carmelo, muy diferente a lo que la gente piensa, pero... es una Exacto. cadena montañosa, no es un monte, es una cadena montañosa. Y esa cadena montañosa hoy día es muy habitada, hay muchos edificios, hay muchas casas, hay urbanizaciones. Es una cadena de montañas. Y todo eso se llama Monte Carmelo. Y tiene una extensión de varios kilómetros, no recuerdo cuántos kilómetros, pero uno puede estar viajando casi una hora sobre todas esas montañas y todo eso se Sí. llama Monte Carmelo. Ahí lo vemos. Sí. Esto es Haifa. Haifa, una ciudad muy bonita, y allí está esta capilla de la Virgen del Carmen. Ahí ustedes ven que está una imagen de la Virgen del Carmen sobre una gruta. Esa gruta es la gruta del profeta Elías, donde ahí la vemos. Estamos en el interior de la gruta, donde el profeta, después de enfrentarse al culto a los Baales, va acá y espera que el Señor se le aparezca, porque le dijo, espérame en el Horeb. Entonces Elías entra a esta gruta y hubo un terremoto, hubo un viento huracanado, hubo un fuego, y el Señor no estaba ni en el terremoto, ni en el viento huracanado, ni en el fuego. Después pasó el susurro de una brisa suave, y el Señor estaba en el susurro de la brisa suave. Frente a, cuando uno sale de aquí, uno ve el mar, ¿verdad? Sí. Y se puede imaginar esa nubecilla que representaba el fin de la sequía, después que tenía 3 años y medio de no llover, como un castigo, según la interpretación bíblica del yavista. Y entonces, ante la oración de Elías, porque el pueblo se había desviado del culto hacia Yahvé por el culto a Baal, entonces pasa ya la tragedia después de 3 años y medio, porque era un pueblo que vivía de la agricultura fundamentalmente. Si no llueve, entonces obviamente hay muerte, ¿no? Fueron 3 años y medio críticos. Y entonces Elías ora en esta gruta y termina. La sequía, viene la lluvia y pueden sembrar, hay agua, ¿verdad? Y nos recuerda pues esta gruta el paso de Yahvé, cómo Yahvé se manifiesta ante el profeta Elías y él mismo reafirma el culto a él, y corrige al pueblo de la desviación de los Baales, sobre todo por la esposa de uno de los reyes de Israel, que había caído en esa apostasía, ¿no? Por el amor, el enamoramiento de la bruja Jezreel. Bueno, el punto aquí, la pregunta que se puede hacer uno, bueno, ¿qué tiene que ver los carmelitas con esto, no? Exacto. Porque Elías es un profeta antes de Cristo, y el culto a la Virgen del Carmen surge al final de la última cruzada, cuando un grupo de piadosos devotos de la Virgen se van a este sitio, al Monte Carmelo, que obviamente no tenía la apariencia que hoy tiene, y piensan en vivir la vida de intercesión y de oración ante la iglesia y ante el Islam, el avance del Islam, porque las cruzadas también se defendieron para defender los sitios sagrados que habían sido pisoteados por un grupo de musulmanes. Entonces, ante todo esto, termina la cruzada y se van ahí a orar. Y este es el origen de los carmelitas. O sea que ya ese punto Los estaba carmelitas. como un lugar de veneración. Entonces ellos quisieron vivir imitando la vida de la Virgen en el mundo, de oración, de intercesión, ¿verdad?, de austeridad. Y entonces
hicieron una capillita y la colocaron bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en el sitio donde Elías, muchos siglos antes, había estado orando por el fin de la sequía, ¿no? Entonces, ahí es donde surge la comunidad de los carmelitas. Se quedan allí orando varios años y después lo que habían experimentado, esa intercesión y ese fuego por la Madre de Dios, lo sintieron como un llamado a dar a conocer los privilegios de María en el mundo, sin dejar la vida de oración. Entonces surge así la orden de los carmelitas, carmelita por el Monte Carmelo. Y por allí más adelante, como lo vamos a ver en este PTR, tuvimos la oportunidad de ir al encuentro, no sé si lo tenemos aquí, el padre habló, el padre maronita. Sí, él habló, pero no lo tenemos en este video. Creo que no. Fuimos a una comunidad de católicos maronitas. Los católicos maronitas son como nosotros, católicos, pero tienen un rito que viene del Líbano, donde según ellos comienza la iglesia bajo la fuerza de San Marón. Y entonces por eso se llaman maronitas. Entonces tienen un rito diferente, pero son católicos como nosotros, y entre ellos existe la posibilidad de ordenar hombres casados. Eso desde el principio, es una iglesia apostólica y están en comunión con el Papa. Esto lo digo porque la gente no entiende esto de las iglesias orientales. Es una iglesia católica, oriental, pero el rito, la liturgia es muy diferente a la nuestra. Entonces, allí celebramos la Eucaristía y expusimos el Santísimo, y uno de los que está a cargo de esa comunidad, un laico, a cargo de una comunidad joven que se llama se llama Cherbel. Nos dieron allí en esa parroquia, el párroco nos dio una reliquia de San Cherbel, de su tumba, porque ustedes saben que Israel colinda con el Líbano, entonces los libaneses llevan a Israel reliquias de San Cherbel y el aceite de la tumba, y entonces se le dio a los peregrinos panameños, ¿verdad?, que estaban allí en esa liturgia. Después se puede explicar lo del aceite de San Cherbel para que las personas comprendan. Vemos el video. Vamos a ver el video, sí. Hace 10 años vino a Tierra Santa el padre Gianni Escriva
Bueno, ahí estamos venerando la reliquia de San Cherbel, Así es. porque esta parroquia en Monte Carmelo está consagrada a San Cherbel Macluf. Entonces, él es el patrono, ¿verdad? Y ahí se reúne, curiosamente, ahí todo ese barrio es árabe musulmán. Sí, esta historia es Pero fuerte. entonces, son los cristianos católicos allí son poquísimos. Y ellos tienen un encuentro mensual donde vienen de todo Israel. Algunos tienen que viajar hasta 2 y 3 horas. Van de Nazaret, van de Caná, van de varios sitios. Una vez a la semana. Una vez una vez al mes. Una vez al mes. Entonces se reúnen allí y hacen un encuentro de oración como Meyugori, es decir, con los cantos alusivos al mensaje de la Virgen, la Eucaristía que la celebra un obispo patriarca maronita, concelebrada con varios sacerdotes, la adoración al Santísimo y luego hay testimonio, y se reza el rosario también. El encuentro dura como 4 horas de oración. Yo estuve una vez allí en ese encuentro, grabando unos testimonios y me gustó muchísimo, ¿no? Y bueno, le dije si iba algún día a Tierra Santa, quería visitarlos y que los panameños pudieran conocer el testimonio de estos cristianos. La gran mayoría son maronitas, hay otros que no lo son. Pero como ellos han ido casi todos a Medjugorje, entonces ellos para vivir su fe, porque ellos sienten que María les refuerza su fe, porque yo lo dije en un programa anterior, los cristianos no llegan ni a 1% de todos los habitantes de Tierra Santa, o sea, han sido reducidos a la mínima expresión. Sí, es difícil. Y entonces la gran mayoría son judíos y musulmanes. Entonces, y muchos de estos cristianos católicos han reforzado su fe gracias a los mensajes de la Virgen, rezan el rosario, tienen la adoración al Santísimo. Entonces se reúnen una vez al mes y vienen de diferentes sitios, porque ellos están rodeados de musulmanes y otros rodeados de judíos. Entonces para ellos es bien difícil vivir su fe. Sí, todavía siguen las persecuciones. En Tierra Santa, por supuesto. Fuertísimo, como el caso de Belén. No sé, ya vimos lo de Belén, no lo hemos visto. Todavía no. En Belén es lo mismo. En Belén habían 300.000 palestinos, ahora hay 30.000. Y de esos palestinos muchos eran cristianos palestinos. No sé, yo creo, esto que está pasando en Tierra Santa es uno de los signos de los tiempos. Y nosotros como católicos y cristianos no nos damos cuenta de lo que está pasando allá, ¿verdad? Hubo un tiempo que sí, después de Cristo era cristiano, después viene el periodo de la islamización, después de la Segunda Guerra Mundial, y eso sigue así hasta la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, ya después de la Segunda Guerra Mundial viene el periodo de la reconquista de Israel de parte de los judíos. Y esa realidad lleva a un clima de tensión allí, ¿verdad? Porque, bueno, ellos aducen de que esa es su patria, sí, pero los palestinos y muchos judíos y cristianos, muchos musulmanes están allí desde hace siglos. De hecho, cuando estábamos en el Monte Carmelo, que nos estábamos trasladando a esta iglesia, casi todo el territorio era musulmán y judíos caminando. Así es. En las pero hay sectores donde es todo judío, ¿no? Exacto. Pero bueno, fíjate, cuando fuimos a Incarem, que estaban celebrando una boda judía y había todo un ambiente judío y 2 iglesias, una dedicada a San Juan Bautista y la otra a la visitación de la Virgen María, a Zacarías e Isabel. Ajá. Y todo alrededor judío. Impresionante. Y en estas 2 iglesias, misas continuas de los diferentes grupos cristianos católicos que van a visitar estos lugares. Como el caso también del señor que era católico, que se le metieron los musulmanes ahí a sacar el único católico que había. No, y cuando estuvimos en el cenáculo. Siempre. En el cenáculo que no pudimos cantar, porque íbamos a cantar, bueno, y yo me quedé callado, pero en otra ocasión lo hemos hecho.
cantamos todos al Espíritu Santo, invocamos al Espíritu Santo, y en esta ocasión había un judío allí que le estaba dando a otro, y, esta no es una iglesia, pero tú estás en un lugar que tampoco es tuyo, porque eso es una mezquita. Ay, no es. Y entonces pusieron una sinagoga debajo. Eso es uno de los lugares más conflictivos, es donde está el cenáculo, donde Jesús celebró la primera Eucaristía, donde le lavó los pies a los apóstoles, donde los apóstoles se reunieron y invocaron al Espíritu Santo, y descendió el Espíritu Santo y estuvieron reunidos con la Virgen. Eso después lo vamos a ver y lo vamos a explicar también. Pero bueno, estas son las circunstancias que se viven allá. Sí, cuando uno llega allá, ahí es donde uno abre los ojos, porque escucharlo, pero cuando uno vive esa realidad, la ve, la siente fuerte. Sí. Bueno, gracias, Padre. Nosotros seguimos preparando el documento adecuado para poder presentarles a ustedes lo mejor posible, que puedan conocer Tierra Santa. ¿Qué podríamos ver la próxima vez y hablar un poquito más? Ya la próxima vez tenemos que ver Nazaret, el mismo Nazaret, la casa de la Virgen, la casa de San José. Esto sí es un espectáculo. Y la casa de San José. Exacto. Y donde vivió la Sagrada Familia. Eso es un espectáculo. Eso es un espectáculo. Sería el próximo programa. Así es. Dios primero. Así que no se los pierdan. Ayúdenos con sus donaciones y oraciones. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.